¿Hasta qué punto el pensamiento de Platón sobre Dios, el hombre, la moral, es compatible con la doctrina católica? Seguimos realizando este discernimiento. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este mes de mayo, en este mes de María, en este tiempo pascual, un mes antes más o menos de recibir al Santo Padre León. Aquí vamos adelante con la edición 595, madre mía, del hombre de hoy y Dios, cuando hace 23 años teníamos aquí en Madrid a San Juan Pablo II, canonizando a 5 santos españoles, dándonos esperanza, despidiéndose hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Pues esperamos a León XIV, que también iluminará el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Porque esto es para el hombre de entonces, de ahora y de siempre, Jesús. Pero Jesús también iba dando pinceladas, iba dando semillas del verbo que decía San Justino a aquellos que no pudieron conocerlo, a aquellos griegos, a aquellos filósofos de los que llevamos hablando bastantes meses, pues viendo cómo el Señor ilumina a todas las almas, todos los corazones. Claro, la plenitud de la revelación iba a ser con él, claro, por eso no podían acertar en todo, pero vaya, no está mal. Seguimos con Platón y seguimos con un equipazo que hoy vuelve a recibir un refuerzo, por supuesto el Palomar. Paloma Niño, bienvenida una vez más. Un saludo, padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes, pues encantada de estar de nuevo en el programa. Y saludamos a todos los, cada vez más, los que nos escuchan, y entre ellos destacas algún mensajillo, ¿verdad? Sí, hemos sacado algunos de los comentarios en Facebook. Tenemos pues varios mensajes que nos dan las gracias al padre Luis Fernando y a todo el equipo, María José Velasco Maldonado o Elisa Rodríguez. Luego Antonieta Mucientes nos decía: sumamente interesante el discernimiento sobre la doctrina de Platón. No me pierdo el siguiente programa. Y luego tenemos una oyente que se ha centrado en la película de la que estamos hablando en los últimos programas, Alas Blancas. Es Begoña González García y nos decía: acabo de ver la película. Al escuchar en vuestro programa fragmentos de la misma, presentía que me iba a gustar y me quedé corta. Me encantó. He aprendido mucho a través de este maravilloso relato. Lo que os faltó decir es que tuviéramos un pañuelo cerca. Qué gran verdad que en medio de la oscuridad, del odio, de las guerras, del mal que quiere salir a la luz, todavía hay un rayo de luz y esperanza donde menos te lo esperas. Y por supuesto que no todos somos iguales y hay muchos que buscamos el amor a nuestro alrededor para recibir y sobre todo para dar. Un abrazo a todo el equipo de una seguidora de este magnífico programa. Bueno, pues en este programa también el día pasado tú, Paloma Niño, nos traías el inicio de un testimonio que la verdad es que no tenía desperdicio, y hoy menos, porque hoy lo acabamos de escuchar a esta chica recién bautizada en la Vigilia Pascual de hace unas semanas. Sí, es Andrea Payán, de 26 años, se bautizó pues el pasado Sábado Santo, y ella es una coach especializada en apoyar relaciones de pareja y también pues habla de familia, infancia, valores. Eso ya lo hacía antes de su conversión, pero bueno, nos cuenta y nos contará hoy en el programa, en un corte muy interesante que hemos sacado, cómo ha sido esa conversión y cómo cree que llegó a esa búsqueda de Dios, y que muchos jóvenes y muchas personas están también emprendiendo esa búsqueda últimamente. Ella es de Leganés, de la diócesis de Getafe, y bueno, situaremos un poquito su testimonio y escucharemos ese corte. Estupendo, se bautizó, pues claro, en la Vigilia Pascual, y es que estamos en Pascua. Y es que la Pascua de cada uno es resucitar a la vida verdadera, pasar de la oscuridad a la luz. Y por eso, Paloma, terminas tú también comentándonos una canción sobre la resurrección de Cristo. Hoy traemos la canción Ha resucitado, que es de Kairi Márquez. Y nos decía esta última comunicante que la que nos había faltado por hablar del pañuelo. No, sí lo dijimos implícitamente, porque aquí tenemos a Paloma Méndez, que también se la vio enterita y ya nos contó que no paró de llorar, ¿verdad, Palomita? Un saludo, un placer. Sí, yo lloré mucho, entiendo perfectamente a este oyente, a Begoña, y efectivamente en este programa vamos a continuar hablando de Alas Blancas, película de 2023 que nos narra la vida de una niña judía durante la Francia ocupada por los nazis, y precisamente hoy vamos a hablar del tema de la bondad en medio de la guerra. Justo lo que comentaba la oyente en su mensaje lo abordaremos hoy de forma más concreta. Qué buena
Bueno, y como os decía, esta vez el Palomar se refuerza por la blancura de Blanca Beca. Ya era hora, Blanca, de que volvieras por aquí. Un saludo, Padre Luis Fernando, un Tienes saludo a mucho todos trabajo, los oyentes. ¿no? Bueno, yo aunque no esté, siempre estoy, Muy que bien. siempre trabajo, aunque sea en bastidores. Estupendo. Bueno, y tú trabajas también mandándonos, de hecho, la canción de la semana pasada, la canción laica, por así decir, preciosa, nos la enviaste tú. Y ya me he enterado de que es que eres una enamorada también de las canciones de los años 30 y 40 de Estados Unidos. ¿Qué nos traes hoy? Yo tengo un alma muy, muy mayor. Me gusta mucho el jazz, el blues, y precisamente hoy traigo pues una canción de este género que se llama What a Difference a Day Made, es decir, qué diferencia hace un día, de 1959, aunque la canción es del 34, o sea que... La canta Dinah Washington. Fíjate qué bien. Bueno, pues con esto y por supuesto con más reflexiones sobre Platón entramos en esta edición 595 del Hombre de Hoy y Dios. En este tiempo de mayo, campaña de mayo de Radio María. Si queréis que sigan programas como este, hay que ayudar entre todos a la campaña. Acordaos, ahora mismo no hay personas al teléfono, pero sí las hay, está en la web, claro. radiomaria.es, pestaña donativos. Y a partir de las 8 de la mañana de cualquier día, ahí sí que podéis llamar al 91 822 8010. Pero bueno, vamos adelante con este programa que promete también a nosotros que somos los primeros que aprendemos un montón. Fe y razón, filosofía y teología. Llevamos varios meses mirando un poquito, no muy a fondo. Hay un programa específico de filosofía en Radio María, La Luz de la Razón, pero no podíamos por menos de hacer una referencia al menos breve y sencilla un poquito a esa historia tan impresionante de ese mundo griego, esa luz que Dios dio a todas estas personas que con su cabeza querían pensar, no se quedaban en lo que se ve a primera vista ni en lo práctico. Toda esa reflexión que hicieron los filósofos presocráticos nos llega a Sócrates y el gran discípulo de Sócrates, Platón. Platón y Aristóteles, las dos grandes cabezas, las más grandes de ese mundo griego, que han influido muchísimo luego en la reflexión filosófico-teológica de la Iglesia, por supuesto, haciendo discernimiento. Y eso es lo que de una manera muy sencillita y muy breve hacíamos algo ya el otro día. Hablábamos de la teoría del conocimiento de Platón, las ideas o formas, sí, el aspecto positivo, por supuesto, de que no podemos quedarnos en lo que vemos en este mundo material, de ese mirar hacia lo alto, a ese cielo empíreo, sí, esas realidades más allá de lo que vemos, las esencias, las formas, y frente a las críticas desde un punto de vista materialista, pues como Platón nos ayudó a darnos cuenta de lo que está más allá de lo que vemos. También es el hombre, hasta ese momento, que se acerca más, dentro de lo posible, a la verdadera imagen del Dios que nosotros hemos conocido, porque Dios ha revelado, claro. Si yo conozco a una persona desde fuera, empiezo a hacer indagaciones, pregunto por aquí y por allá, bueno, puedo saber cosas, pero si ella misma me abre su corazón, obviamente sabré mucho más. Esta es la diferencia entre conocer a Dios por la razón, que está es muy importante, es necesario, la Iglesia lo defiende, pero siempre se va a quedar en algo externo, lo más básico. Pero qué diferencia con que Dios nos diga lo que Él es, lo que Él siente, cómo es Él por dentro. Eso es lo que ha ido haciendo a lo largo de la historia de la revelación, de la salvación, y ya con el pueblo judío y, por supuesto, haciéndose hombre. Estos hombres, estos filósofos griegos no conocieron esa revelación, que sepamos, hay alguna teoría por ahí, pero muy dudosa, de un cierto conocimiento, en cualquier caso, no de Cristo, como es natural, porque fueron siglos anteriores a Cristo. Y aún así, pues, y ahora nos servimos sobre todo, ya lo decía el día pasado, de la reflexión de Jordi Girau, sacerdote y filósofo, sobre el Platón, pues suelen, la mayor parte, aunque hay sus matices de los autores, indicar que realmente Platón es el que ha captado dentro de lo posible, lo mejor posible a Dios, sin haber conocido la revelación. Pero es verdad que las palabras pueden engañarnos. Podemos distinguir en él, según Jordi Girau, lo divino, que viene a ser lo que con otras palabras hemos ido viendo en Platón, el bien, el valor supremo, los dioses en que creía ese mundo griego, el politeísmo,
que no, los filósofos pues ya desde tiempos anteriores no creían mucho en ello, pero bueno, hace referencia Platón y por supuesto el Dios personal que se nos ha revelado en la revelación judeo-cristiana. No está claro, pero hombre, sí que hay diferencia entre ese Dios personal y el concepto de Dios, que básicamente está sin llamarlo Dios, porque es el uno, el verdadero, el bien supremo, y ese intento se acerca más que todos los intentos anteriores al Dios verdadero. El Dios de Platón es espiritual, real, bueno, verdadero, uno, pero mezclado con ideas, pues lógicamente, pues no nada precisas, en cierto modo todavía politeístas. Las ideas, esas ideas de Platón impersonales, parece que están por encima de los dioses, más o menos personales, y de lo que vendría a ser ese Dios supremo, o Zeus, que debería ser personal, infinito y único, pero no parece que llegara a eso, o no está claro. Lo más verdadero del Dios platónico, la gran conquista de su filosofía, es lo que no llegó a llamar Dios, o apenas, quizá en algún momento. Ya digo que aquí, como siempre, hay sus dudas y sus diferencias entre los estudiosos. Y luego también aparece el demiurgo. Hay que tener cuidado, porque ese demiurgo es el que ha configurado este mundo, pero no lo ha creado. Eso de la creación de la nada no está en el mundo griego. Es como un dios de segunda categoría que configura el mundo, pero está subordinado a las ideas. En fin, que se acerca bastante todo lo que se puede a nuestra idea de Dios, pero lógicamente no llega a todo lo que el Señor nos ha revelado. Y luego, si ya vamos a la idea de hombre, su psicología y antropología, hay que decir, por un lado, y esto es positivo, hombre, el gran valor que le da a lo espiritual, al alma. En esto supera a tantos materialistas de entonces y sobre todo de nuestra época moderna. Pero en cambio tiene el problema del dualismo. Para él el alma es superior al cuerpo, pero están como unidos de una manera no esencial, de una manera accidental. Y ahí, pues claro, hay un desprecio a lo material, al cuerpo, y es dualista porque el alma está en una cárcel que es el cuerpo. Evidentemente es bueno ese valor del alma, pero no es en cambio correcto, no es la imagen de la Escritura, de la Biblia, del cristianismo en definitiva, ese dualismo, ese alma encerrada en un cuerpo. No, somos unidad sustancial de cuerpo y alma, y el cuerpo tiene un gran valor. Bueno, si no, Dios nos hubiera hecho carne, claro está. Muy bueno, y en eso sí que la reflexión ha tomado mucho de Platón, o ha sido coherente también con lo que él enseñaba, con la reflexión que se ha hecho sobre el alma, las dimensiones de la psicología humana. Lo racional, lo más importante para Platón, la parte irascible, claro, esa parte noble, valerosa, y lo concupiscible, los deseos e impulsos del cuerpo, incluido el eros físico, que Platón localiza en la cabeza, la razón, en el pecho, esa parte de la fortaleza, diríamos nosotros, y el vientre respectivamente. Bien, eso va por buen camino, pero no tanto, como digo, ese dualismo y, por supuesto, ese menosprecio de lo corporal. Finalmente, digamos algo sobre la ética de Platón. La verdad es que, como el maestro Sócrates, pues enseña cosas muy interesantes y muy buenas, como luego hará Aristóteles. Su ética es eudemonista. ¿Qué significa eso? Eudemonía es felicidad. El bien supremo es lo que hace feliz al hombre. Y lo que hace feliz al hombre para Platón, como luego para Aristóteles, no es el mero placer corporal, no es la mera tranquilidad, sino una vida proporcionada en la que todo ayuda, también los aspectos mundanos, pero sobre todo la búsqueda y disfrute del bien, la belleza, la verdad, la contemplación, el conocimiento de Dios. Realmente es algo muy profundo. Es un hombre que, por otro lado, no estaba encerrado en su mundo, porque ya veíamos al recordar al principio su biografía que es un hombre que se implicó muchísimo en la sociedad, en la política, en todo. Pero para él ser virtuoso, en definitiva, es ser
semejante a Dios, asemejarse a Dios, que es la verdadera medida de todas las cosas. Frente a aquello que dijo Protágoras, uno de los sofistas, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Para Platón lo es el bien que ya sabemos que, lo hemos dicho antes, viene a ser equivalente a Dios. El hombre virtuoso, religioso, contemplativo y piadoso, pues ese es el que se asemeja a Dios y el que así puede ser bueno y feliz. El sumo bien, pues no está nada mal. Y luego toda la teoría de la virtud, de la que ya hablamos en días anteriores, y si podemos seguiremos haciéndolo en otro momento, pero vamos a dejarlo de momento aquí, dando gracias a Dios de cómo ha ido iluminando a personas que haciendo sus esfuerzos han llegado a donde realmente han podido, y cómo sobre todo agradecemos que el Señor a todos de una manera mucho más sencilla, porque no hemos tenido que volvernos locos pensando, sino que Él nos ha enseñado lo esencial de qué es la verdad, quién es Dios, qué es el hombre, cuál es el sentido de nuestra vida, cómo tenemos que vivir para alcanzar ese fin, ese llegar a unirnos eternamente, eternidad en la que creía Platón, con Dios nuestro Señor. Aquí estamos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, Paloma Niño, Paloma Méndez, Blanca Beca y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando un poquito sobre este gran pensador Platón, pero sobre todo tomando pie en esos esfuerzos suyos por conocer la verdad y el bien en relación con la revelación de Dios. Bueno, así a bote pronto, ¿qué os ha suscitado y qué reflexiones os han venido a la cabeza con estas sencillas consideraciones? Paloma Niño. Bueno, yo me he quedado con una cosa especialmente. Es verdad que me parece que es un buen resumen para ir recordando lo que hemos hablado en los últimos días, pero me quedaba, lo hemos dicho muchas veces, pero qué bueno es Dios, ¿no? Que a quien piensa, a quien se esfuerza por buscarle, simplemente por pensar, por eso, como decías, un poco vida esforzada de intentar conocerle, pues le da esa luz que necesita para llegar a él, más o menos, pero que no tiene nada que ver en cómo él ha querido hacer las cosas y los que hemos tenido pues ya la gracia de haber haberle conocido en esa revelación, hecho hombre, y en el que ha sido él el que nos ha abierto su corazón. Me ha gustado mucho eso, ¿no? No conoces igual a una persona cuando la ves, e incluso lees cosas sobre ella o investigas cosas, que cuando es ella misma, ¿no?, la que te abre su corazón, y como Dios ha querido abrirnos su corazón, aunque ya nos había hecho capaces de él sin ello, y como ya nos lo ha dado todo, ¿no?, con él. Sí, a mí me encanta lo que dices, Paloma, porque justo he apuntado que hace poco una persona me dijo, ¿tú conoces o crees en Dios con la cabeza o con el corazón? Y es que es la clave, ¿no? Yo creo, ahí está un poco el cambio. Yo escuchaba todo lo que decías, padre, y al final Platón no deja de ser un filósofo, su procedimiento es intelectual, pero es que se queda ahí, ¿no? Pero no tiene ese más allá, que es lo que hablábamos en programas anteriores, ¿no?, de el amor. Te quedas en el alma, el cuerpo lo rechazas porque no acabas de comprender que a través del cuerpo se ama, y por eso precisamente pues el Señor se hizo carne en Jesús, ¿no?, para que le podamos ver, tocar y ponerle cara, que es muy importante para el ser humano eso, ¿no? Falta el encuentro y el no estar tanto en la cabeza, sino permitir correr al corazón. Esa auriga que llevan los dos caballos, ¿no? Pues el caballo que está en el pecho también hay que dejarle tirar un poquito. La razón no vale sola. Es lo que yo me llevo. Pues yo en la misma línea que las dos palomas, además, y es que partiendo además de eso, la dificultad que tiene Platón de que no conoce la revelación. Entonces, al final, todo su esfuerzo intelectual, pues aún así, Dios le fue dando un poco la luz para descubrir cosas que después fueron muy evidentes porque nosotros hemos sido posteriores y ya lo hemos conocido, ¿no? Pero esa idea de la belleza, el bien, de la verdad, lo que acabas de decir del cuerpo, oye, me parece también muy impresionante que haya decidido dar luz antes de proceder a la revelación, cuando vino Jesucristo, ¿no? Así que ya nos iba dejando un poco semillitas por ahí para que fuésemos intuyendo lo que iba a venir después. Semillas del verbo es la expresión que antes recordaba yo de un gran santo padre y mártir, San Justino. Bueno, un encuentro cambia la vida.
un enamoramiento, lo sabemos, ¿no? Pues cambia la perspectiva. Claro, esto que decías, Paloma Méndez, ¿no? De conocer a Dios con el corazón es porque ha habido un encuentro, no simplemente razonar sobre ideas, sino encontrarte con personas. Y en este programa, pues una de las cosas que llevamos haciendo pues ya muchos años es ver en todas las intuiciones de verdad, como en la filosofía, pero también en todos los deseos de un amor verdadero, de un amor fiel, de una luz que te cambia la vida, ver en todo lo humano pues el reflejo de lo divino. Lo que para Platón sería que este mundo está constituido de imagen de las ideas perfectas del cielo empíreo, para nosotros es reflejos, imagen y semejanza, en el caso del hombre, de Dios. Y esto es lo que vemos en tantas canciones como la que nos trae hoy Blanca Becá, de esta cantante afroamericana. Cuéntanos. La canción se llama What a Difference a Day Made, que significa qué diferencia hace un solo día, pero un poco como una exclamación, ¿no? Como qué diferencia de repente, ¿no? Que hemos despertado. Bueno, esta canción es uno de los grandes clásicos del jazz vocal y fue popularizada en 1959 por la cantante estadounidense Ruth Lee Jones, cuyo nombre artístico era Dinah Washington, y la composición original es de 1934, que la versión original se llamaba Cuando vuelva a tu lado, pero sin embargo fue la versión de Washington la que lo convirtió en un éxito internacional tras su publicación. Esta cantante, que no sé si es muy conocida para los oyentes, a mí desde luego me gusta muchísimo, es conocida como la reina del blues y tenía como muchísima versatilidad pasando del jazz, el blues y el pop en una época que era más dominada sobre todo por el blues. Ella mezcla muy bien todos los géneros. Así que vamos a escuchar la canción y luego profundizamos un poco sobre la letra porque tiene muchas aristas. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Bueno, pues de la letra, es una canción no es muy larga, pero la letra a mí me parece muy potente, entre otras cosas, porque yo siempre he escuchado esta canción desde un punto de vista de clave romántica y de repente, pues como todos, ¿no? Después de la conversión, pues empezamos a ver a Dios en todas partes, evidentemente, y sobre todo en las canciones más del amor. A mí, yo destaco sobre todo que toda la letra va dirigida a ese en el momento en el que descubre el amor, pues pasa de la tristeza a la alegría, ¿no? Ese blues, cuando blue en inglés significa estar triste, pues que pasa de la tristeza a la alegría en un solo día, como de la soledad al encuentro, lo que me hace pensar un poco también en la gracia, ¿no? Que cuando llega la gracia y de repente ilumina toda tu vida. Y también que le da un sentido a
toda la tristeza que había visto alrededor, ¿no? Y que a partir de que ve la luz, de repente cambia totalmente su mundo. Y me hace pensar sobre todo, y por eso la traigo hoy aquí, es en una experiencia de conversión. Al final es que es un solo momento, en un solo día en el que he encontrado algo y de repente ha cambiado toda mi vida, ¿no? Y me hace pensar, sobre todo a mí mucho, que lo he recordado mucho estos días y le he dado muchas vueltas, sobre todo con un pasaje bíblico, ¿no? Que es la curación del ciego de nacimiento, ese yo antes era ciego y ahora veo, que me recuerda mucho esta canción a ese evangelio. Yo me voy a esperar para comentar lo que me parece esta canción, porque tiene absolutamente todo que ver con la película que estamos comentando. Sí que me quedo con esa frase que dice: es el paraíso cuando encuentras el romance en tu menú, porque es lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? De que pues tú puedes hacer un ejercicio intelectual de conocer a Dios con la mente, que cuando hay un encuentro y hay amor es el paraíso, y ya es cuando me veo reflejado en tus ojos, sé quién soy, me siento querido, te quiero porque te conozco, y eso solo es posible cuando hay un encuentro y cuando eres testigo de un amor que es pues compartido, ¿no? Entre dos personas, y que es compartido entre uno mismo y el Señor, ¿no? Pero lo demás me lo guardo para cuando vayamos a la película. La verdad es que qué diferencia hace un solo día. No puede uno por menos de pensar en María Magdalena llorando como una Magdalena, y de repente oye su nombre, María, y todo ese lloro y toda esa tristeza se convierte en una profundísima alegría. No solo un solo día, un instante, de repente ver a Jesús resucitado. Y San Pablo Todos. cayéndose del caballo, todo al final es así. La luz. Yo antes era ciego y ahora veo. Pablo era ciego, estaba cegado creyendo que hacía el bien y al perseguir a los cristianos. Y de repente ahora veo, madre mía, la conversión. Sí, me gusta la última frase, siguiendo un poco con lo mismo que estáis diciendo, que es qué diferencia hizo un día, y la diferencia eres tú, porque no quiere decir, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad, que se le pase la enfermedad, o si alguien lleva una cruz, la que sea, que se le vaya a quitar en el momento en el que se encuentra con Dios. Todo sigue igual en el día a día, pero sin embargo sigue todo diferente, ¿no? La diferencia es él, es la única diferencia, cuando está o cuando no está. Y eso recuerda al famosísimo párrafo que hemos recordado más veces de la primera encíclica de Benedicto XVI: el cristianismo no empieza por una idea, por una reflexión ética, sino por el encuentro con una persona. La diferencia no son ideas, la diferencia eres tú. Claro, de ese tú viene luego una manera de ver la vida. Pues esta es la conversión que empezamos a conocer en una joven de nuestro tiempo, el hombre de hoy y Dios, la chica de hoy y Dios, en este caso, Andrea Payán. Sí, vamos a resumir muy poquito lo que comentábamos en el programa pasado de Andrea Payán, que con 26 años pues recibió el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual de 2026, y bueno, pues ella cuenta cómo ese momento, ese día en el que recibió el bautizo, le iba el corazón a mil, ¿no? Y fue una experiencia para ella inolvidable. Estuvimos escuchando ya en el programa pasado unas palabras, pero simplemente un pequeño resumen. Nos contaba que no viene de familia creyente, que no recibió el bautismo de pequeña, siempre fue atea, además estudió el bachillerato de ciencias puras y creía que la razón y la fe estaban totalmente enemistadas, y a través de una situación dura, una época muy difícil, cayó en depresión, en un trastorno de la conducta alimentaria, no sabía ni qué estudiar ni qué hacer con su vida, y sintió ese vacío y la desesperanza de verlo todo negro. Y con 18 años tocó fondo, pensaba que la vida era sufrimiento y que realmente no había que estar en esta vida si no quería sufrir. Pero otro día tuvo un pensamiento como que había algo más, ¿no? Como que podía buscar algo más. Empezó terapia, también comenzó un poco a vivir espiritualidad, así un poco en general, y ella pensaba que había algo, ¿no? Que estaba ahí, que te ayuda. Y finalmente pues se topó con el cristianismo, con la Biblia, con Jesús. Dice que no fue de la noche a la mañana, que fue progresivo, pero que ese sufrimiento pues pensó que aunque estuviera ahí podía ser más ligero, podía ser más llevadero con la fe y creyendo en Dios, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ahora otro corte en el que no solamente nos cuenta que había desesperanza en su vida, sino que también hay mucha desesperanza en muchas personas actualmente, tanto adultas como jóvenes, que en muchas ocasiones se quitan la vida, desgraciadamente, o tienen un gran vacío existencial. Y dice que cómo puede ser eso, ¿no? Porque tenemos todo y sin embargo seguimos estando tristes y hay mayor tasas de depresión que nunca, muy mala salud mental. ¿De dónde viene todo eso? Y ella cree que hay un anhelo, lo hubo en ella y lo hay en muchas otras personas. Y bueno, vamos a escucharla a ella, que nos cuenta esto y muchas más cosas. En poquito tiempo dice muchas cosas. Creo que verdaderamente hay una búsqueda. ¿Por qué? Porque nos han quitado a Dios. Es decir, nuestros padres y abuelos, quisieran o no, que eso es otra cuestión, escucharon sobre Jesús,
hicieron catequesis, recibieron los sacramentos, pero mi generación y otras generaciones de jóvenes directamente no hemos escuchado hablar de Jesús, no hemos leído la Biblia, no hemos leído nada, no hemos recibido la palabra, entonces quisiéramos o no quisiéramos, no hemos tenido la oportunidad de decidir, porque ellos, abuelos, padres, bisabuelos, a día de hoy, en la época en la que estamos, habrán decidido libremente tener fe o no, porque es una decisión. Nosotros, algunos, lo que hemos hecho es una búsqueda por un vacío, por estar sedientos, porque todo lo que nos prometía el mundo nos ha dejado con más sed todavía, porque el mundo te promete la felicidad a través del consumismo de ciertos productos, de la fiesta, de las sustancias, del disfrute, del placer, de las experiencias, pero aun teniendo todo, no tenemos lo más importante, que es la fe, porque saber que existe Dios, saber que tienes un Padre que no te libra del sufrimiento, pero te ayuda a afrontarlo mejor, que no todo lo que le pides te lo da, pero porque hay cosas que pides que no te convienen y no te las va a dar, pero aquello que pides y sabe que es bueno para ti, sí te lo da. Eso es un Padre, tanto nuestro Padre del cielo como nuestros padres terrenales, porque si un niño te dice que se quiere tirar de un balcón, pues su padre ya se encargará de que por mucho que lo desee su hijo, le va a coger y no le va a dejar hacer eso. Pues con Dios ocurre lo mismo, pero hay gente que lo quiere todo, porque estamos en la sociedad del yo-yo y el ya-ya. Queremos todo ya, todo rápido, efímero, al instante, sin esfuerzo, sin involucrarnos, comprometernos, tanto en las relaciones como en el trabajo, en los proyectos, en construir una buena salud, tener unas buenas finanzas, en cualquier ámbito no nos comprometemos. Y aparte, la sociedad nos incita a ser individualistas, egoístas, a mirar por nosotros mismos. Entonces, eso todo lo que hace es que tengamos mucha sed, que cuando hemos incluso probado todo y ves que por ahí no es, tú te empiezas a preguntar, ¿es esto todo o habrá algo más? Cuando pasamos por depresiones, por pérdidas, por malos momentos, empieza una búsqueda. No todos llevan a cabo esa búsqueda, pero quienes sí emprendemos ese camino de búsqueda, de preguntarnos, de cuestionarnos, de investigar, yo pasé por muchas cosas hasta que llegué a Jesús. Y Jesús es quien verdaderamente me hizo sentirme como nunca antes, sentirme sostenida, protegida, amada, vista. Nunca me he vuelto a sentir sola. Y yo años atrás, cuando tenía 15, 16, o sea, hace más de 10 años, yo pasé por dependencias emocionales, por sentirme muy sola, aun rodeada de gente, por sentirme triste, aun teniéndolo aparentemente todo. Finalmente, pues tuve depresión, pasé por unas épocas muy oscuras, o sea, veía todo negro, no tenía esperanza porque no tenía fe, ahí era atea y todo eso cuando tocas fondo, en medio de la oscuridad, quizás es ahí cuando te sientes derrotado, solo, abatido, sin ninguna esperanza, que si dejas de escuchar el ruido del mundo, lo que te prometen, cuando dejas de creer en los engaños, quizás ahí escuchas por fin a Dios, porque Dios siempre ha estado ahí y estará, y tú acudes a su encuentro porque Él te lleva buscando toda la vida y además de forma paciente, sin presiones ni agobios ni imposiciones, porque Dios de hecho nos da el libre albedrío de creer o no en Él, no te obliga a creer. Entonces, cuando acudes a ese encuentro, todo cambia, la vida cambia por completo, al menos esa es mi vivencia, que estoy feliz, que estoy contenta, estoy pletórica de haber recibido por fin los sacramentos, de haber emprendido este camino.
Cuenta también que, pues, en el caso de sus parientes, ¿no? Le han dicho que si a ella le hace feliz, ¿no? Que lo están viendo, porque son testigos de primera mano de cómo ha cambiado su vida totalmente al empezar a ser creyente, pues están también muy contentos, se alegran también por este cambio que ha tenido. Y bueno, cuenta también algunos sentimientos y pensamientos como nueva cristiana, dice ella. Alzo la voz y digo orgullosa que soy cristiana, que me he bautizado por la Iglesia Católica, sin miedo, sin vergüenza, porque aunque muchas personas nos digan que esto es una mala noticia, que es una desgracia que los jóvenes se acerquen a la fe, el auge de los jóvenes acercándose a la Iglesia realmente es una muy buena noticia y es una noticia esperanzadora, porque acercarse a Dios no tiene absolutamente nada de malo, sigue diciendo. Y luego considera que incluso muchas veces cuando se critica el cristianismo, pues que le estamos dando una relevancia, que se le da relevancia a Cristo, porque aquellos que nunca lo han escuchado, como era su caso, o que no tienen ni idea, cuando tú ves que hay una gran insistencia en atacar algo, pues también te genera una curiosidad, y que esto también está generando curiosidad a esas personas que no han conocido nada de Cristo, ¿no? Dice que lleva tiempo ya defendiendo la familia, los valores cristianos, porque ya en el programa pasado decíamos que ella, aunque era atea, sí que vivía los valores cristianos y que dice que eso le ha ayudado mucho, ¿no? Pues que seguirá defendiendo al hombre, a la mujer, a la infancia, todas estas cosas que muchas veces son políticamente incorrectas, pero ahora que se ha bautizado y ha recibido al Espíritu Santo, pues tiene una mayor fuerza y una mayor pasión para seguir haciendo este trabajo que ya tenía, ¿no? Y luego se pregunta, porque también se lo han dicho en algunas ocasiones, que esto de las nuevas conversiones o de las conversiones que está viendo en los jóvenes o también en personas un poco conocidas y demás, si son postureo o moda. Y ella dice lo siguiente. Cuando hay gente que se pregunta, ¿esto es tendencia? ¿Esto es real? Hay muchos influencers o hay muchas personas que se convierten al cristianismo o que de adultos se están bautizando, están acercándose a la fe. Será una tendencia, ¿no? Es postureo. Pienso que puede haber personas que lo hagan por intereses o por moda, como pueden seguir otras modas. Ahora bien, bendita moda, es decir, prefiero esto a ciertos bailecitos de TikTok, prefiero esto a ser un Therian y sentirte un animal, otras modas y tendencias efímeras a lo largo de la historia. Prefiero esta moda. Bueno, finaliza así su testimonio, que lo pone en su canal de YouTube. Y bueno, pues hemos escuchado su testimonio, como con 26 años se ha acercado a Dios, ya ha recibido el bautismo, la confirmación y la comunión. Y bueno, pues sigue dando testimonio también a través de sus redes sociales. La verdad es que no tiene desperdicio, madre mía, la de cosas que ha dicho en pocos minutos. Bueno, yo creo que han resonado, yo os veía las caras aquí, en todas las aquí presentes. Blanca Beca. Sí, no, la verdad es que es una preciosidad ver que la gente joven se está acercando y tal. Yo lo único que me gustaría matizar, que cuando ha empezado diciendo eso, que ella como que consideraba algo negativo no haber tenido tanto acceso a la fe desde joven. Y estoy de acuerdo con ella porque verdaderamente la fe es un regalo, pero también creo que es un regalo descubrirla de mayor, porque cuando tú ya tienes toda tu conciencia puesta y descubres esto que es tan maravilloso con toda la conciencia y toda la apertura para poder verlo, también eso es otro regalo bastante espectacular. Cuánta gente no vive la fe desde muy muy pequeños y sin embargo lo han convertido tanto en rutina que no son capaces de vivirlo con tanta profundidad, ¿no? Yo tengo una muy amiga mía que está ahora de repente descubriendo un poco el mundo y me pregunta muchas cosas, y entonces me decía el otro día con la persona de Jesucristo y me dice, ¿no te da un poco de envidia que yo, que no sé nada, tengo todo por descubrir? Le digo, envidia no, me alegro muchísimo por ti, la verdad, pero verdaderamente qué bonito es que todavía tienes todo el camino de descubrir la persona de Jesucristo ahora que eres adulta y que puedes comprenderlo, entenderlo ya por ti misma, ¿no? Eso también es un regalo y eso hay que valorarlo. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí que es verdad que entiendo lo que comentaba Andrea, ¿no? Ese sentimiento de estoy sediento y no sé de qué, entonces no sé por dónde buscar, y yo, vamos, me parece un regalo del cielo que haya podido vivir esta conversión. Y sí que me quedaba mucho con lo que ha dicho de la sociedad del yo y el ya, porque es que me parece que es una característica muy propia del adolescente, vivir centrado en uno mismo y querer las cosas inmediatamente, y nos hemos convertido en una sociedad completamente adolescente. Y esto también, perdón, porque hoy estoy dando un poco de rabia, pero es que también lo vamos a ver cuando comentemos la película, porque cuando te encuentras con el amor en mayúsculas, ya no puedes vivir en el yo y el ya, porque entiendes que esa no es la dinámica del amor y no es la dinámica del Señor. Y me ha encantado, me parece que
para tener 26 años, que son los años que tengo yo, habla con mucha claridad y con mucho convencimiento. Está muy segura de lo que está diciendo. Vamos a ver si la podemos traer personalmente, pues ya manda una pista para localizarla. En fin, de momento con esto la verdad es que muy bien. Uniéndolo con la canción anterior, la última frase que decíamos, la diferencia eres tú, ha dicho, el tener esa certeza, esa compañía, ese padre no te libra del sufrimiento, pero lo vives de otra manera, ya porque ya no estás sola, porque alguien te acompaña. Realmente lo está cogiendo, como nos decíais aquí vosotras dos, está descubriéndolo con mucha profundidad, ¿verdad, Paloma? Sí, yo pensaba no solo en ella, sino en tantos testimonios que últimamente estamos teniendo, ¿no?, en el programa, y bueno, siempre, sí, ¿no? Pero que al final te quedas pensando y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Los jóvenes de hoy en día que, pues teniéndolo todo, ¿no?, lo que pensamos que es todo, no son felices. Y ella lo dice, ¿no? Es que lo que te promete el mundo, lo que te da el mundo, las fiestas, habla de las experiencias que están tan de moda, consumo de todo tipo de cosas, luego una vida de eso, de falta de compromiso, de que no haya esfuerzo para conseguir nada, sino que todo sea rápido, se consiga rápido. Todo eso que parece que es que los jóvenes lo tienen todo, realmente, ¿qué es ese todo? O sea, es que realmente te lo planteas, pensamos que tenemos todo y ese todo los deja sedientos. Así es. Y simplemente descubrir que tienes un padre, todo cambia. Claro, todo cambia. No eres huérfano. Y aquí tenemos todo menos tiempo, porque esto es una pena, que es que con lo interesante que es seguir con todo lo que estamos diciendo, con la película, a ver, corre Palomita, que se nos va el tiempo y que estamos deseando conocer más de la peli. Voy a hacer un resumen súper rápido de Alas Blancas, película de 2023, basada en la novela gráfica titulada Pájaro Blanco, que nos narra la historia de Sara, que es una niña judía que vivió en la Francia ocupada por los nazis. Esta mujer, Sara, cuando ya es mayor, le cuenta su historia a su nieto Julian, porque hizo bullying en un colegio anterior, y le cuenta un poco lo que es lo que ella experimentó con respecto a la bondad, la generosidad y arriesgar la vida por los demás, ¿no? Entonces, bueno, Sara es una niña adolescente que vive en el yo-yo y ya, o sea, juega con sus amigas, los chicos me gustan, no sé qué, pero no se preocupa más allá de eso, ¿no? Por nadie ni por nada. Ella vive su vida, no se da cuenta de lo que le rodea. Y comparte clase con un niño que se llama Julian, que tiene, después de pasar la polio, tiene una cojera. Entonces los niños se meten mucho con él. De repente, pues llega la ocupación nazi y entran en una redada en el colegio para llevarse a los niños judíos. Una de las niñas es Sara y consigue escapar gracias a la ayuda de Julian, que se la lleva a su casa. En concreto la esconde en el granero que tiene su familia, arriesgando así su vida y la de sus padres. También sus padres están en el ajo, digamos, y la cuidan y la protegen. El otro día veíamos cómo esos dos niños empiezan, pues poco a poco, a hacerse amigos, a compartir dentro del sufrimiento y la tensión y el miedo, pues compartir la imaginación, los juegos, empiezan a ser amigos. Uno de los amigos de Julian, que es de la resistencia, lo matan, empiezan poco a poco a perder la inocencia, pero siempre vuelven a ese ser niños, que es lo que les salva del terror que les rodea, ¿no? Y aquí se ve un poco también lo que comentábamos en la canción. ¿Qué diferencia marca un día para mal en cuanto a un día de repente tu vida cambia porque te persiguen y tus padres desaparecen, tú tienes que refugiarte en otra casa, no sabes qué va a ser de tu vida? Y también qué diferencia marca un día para bien cuando permites que dentro del sufrimiento y de todo lo que te está pasando, abrir tu corazón a conocer a alguien más, a vivir la amistad, a dejarte querer, dejarte cuidar. Y eso es lo que experimenta esta niña, ¿no? Durante la película, que es, la verdad es que es una película muy bonita. Vamos ahora a una parte en la que, pues como digo, poco a poco Sara empieza a hacerse amiga de Julian y empieza a vivir esa rutina dentro del granero, que poco a poco pasan los meses desde otra perspectiva. Ya no está sufriendo tanto su realidad, aunque también sigue pasándolo mal, evidentemente, sino que empieza pues poco a poco a pues jugar con él le lleva los deberes. Bueno, son muy tiernos, son los niños muy pequeños, muy monos, que se cuidan mucho, ¿no?, entre ellos. Y también yo creo que Sara ayuda mucho a Julian a sentirse mirado, porque en el colegio nadie le mira, todo el mundo le desprecia por su cojera, y Sara es la primera persona en muchos años que le mira, ¿no?, y le quiere por cómo es. Entonces vamos a escuchar un primer corte en el que pues nos muestra este proceso que lleva Sara, ¿no?, que poco a poco esa familia, los padres de Julian y este niño, empiezan a convertirse en su familia. Los Beaumier intentaron hacer que mi vida fuera lo más soportable posible. Vivien seguía dándome de comer, me traía ropa limpia y por supuesto me hacía compañía durante 1 o 2 horas. Sí, te gusta.
Pero mientras el verano llegaba y se iba, fueron las visitas diarias de Julien las que me mantuvieron en pie. El granero se había convertido en mi único mundo y Julien su centro. Caramba. Sí. Teníamos algo crucial en común. Los dos habíamos visto hasta qué punto la gente es capaz de sentir odio. Y el valor que requería mostrar bondad. Porque cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en un milagro. Es la luz en la oscuridad de la que hablaba papá. Para mí esta frase, cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en un milagro, es la clave de la película, es que resume completamente lo que narra esta historia. Para los oyentes que no hayan escuchado los programas anteriores, cuando ella dice la luz a la que se refería papá, es porque su padre le explica que aquellos que odian es porque su luz se ha apagado y no son capaces de ver la luz en el otro, ¿no? Y eso lo hablábamos también antes con el tema de la canción, ¿no? El soy ciego y ahora veo. Pues cuando no tengo la luz no veo, y no veo a quien tengo enfrente y no soy capaz de amarle, ¿no? Y también me recordaba mucho este corte a la frase de la canción que era mis noches solitarias han terminado, ¿no? En medio de ese sufrimiento, como Sara deja de sentirse sola gracias a que Julien la acompaña en esta, bueno, en lo que está viviendo, ¿no? Después de esto, pues ellos siguen conviviendo, etcétera, y un día Julien sigue yendo al colegio y todo, pero intentando pues evitar que le vean, levantar sospechas, etcétera. Y un día Julien entra en el despacho del sacerdote, que es el director del colegio, ve un cuaderno de dibujos de Sara y sabe que le va a hacer mucha ilusión en volverse a encontrar con el cuaderno y se lo lleva. A escondidas se lo coge y se lo lleva para el granero. Sin embargo, uno de sus compañeros, que están ya en una milicia de los nazis persiguiendo a los judíos y a la gente pues que comete ilegalidades para el régimen nazi en ese momento, le pillan y le persiguen hasta el granero. Entonces, para intentar protegerla, Julien pues les distrae, etcétera, y a él, pobre, pues le pegan una paliza y se queda pues tirado en el suelo, ¿no? A Sara no la pillan, pero empiezan a sospechar que algo está pasando. Y Sara acude a socorrer a Julien y Julien se enfada mucho con ella, le dice que se suba otra vez al altillo, que es una egoísta, que solo piensa en ella, que no sabe el riesgo en el que está poniendo a su familia. Y entonces después de esta escena la explico porque el corte a continuación es que Julien deja de ir a ver a Sara, que eso también es un día que marca la diferencia, ¿no? en la experiencia de Sara en este granero. Y es que, pues eso, Julien deja de ir a verla y sus días se vuelven de nuevo grises. Hace días que no viene. Necesita algo más de tiempo para reponerse. Se enfadó mucho conmigo. También se enfadó consigo mismo. La verdad es que no debería haberse llevado ese cuaderno. Fue demasiado arriesgado para todos. Lo hizo por mí. En tiempos tan sombríos, esas pequeñas cosas nos recuerdan nuestra humanidad. Vive l'humanité. Vive l'humanité. Está Sara hablando con la madre de Julien, que pues está ahí en el granero con ella, haciendo la compañía. Yo es verdad que veía la película y uno se frustra porque piensas, jolín, este niño, ¿para qué te arriesgas tanto, no? Para conseguir ese cuaderno, quédate quieto, no levantes sospechas, ya recuperarás el cuaderno. Pero no dejan de ser niños y es que también la frase que dice aquí la madre de Julien es muy importante, ¿no? Que en medio de los tiempos sombríos, el amor, esos pequeños gestos que nos recuerdan que somos humanos, que nos queremos entre nosotros, es lo que hace que la vida merezca la pena. No basta con sobrevivir, hay que vivir incluso en esta situación. Madre mía, qué preciosidad, qué mensajes, pues como vemos en este programa a través de una película no explícitamente religiosa, pero está ese reflejo, porque nos hemos oído, ¿no? La bondad te puede hacer que te cueste la vida.
Bueno, pues a Jesucristo la bondad, el amor no solo le costó la vida, la pasión y todo, y Él lo hizo por mí, dice la niña. Y eso es lo que dice San Pablo de Jesucristo respecto a nosotros. ¿Qué os ha parecido? Sí, que además esto es algo que también he hablado con alguna compañera de la parroquia y que decía que muchas veces cuando decimos murió por nosotros, parece como que se diluye el amor, ¿no? Y que parece que es como muy genérico, pero cuando dices por mí y lo identificas en tu persona, de repente te entra como una oleada no solamente de amor, pero también como de responsabilidad. Entonces hay que responder, ¿no? Es una preciosidad esa frase y muy real. A ti, Paloma Méndez, ¿qué es lo que más te ha llegado de esta conmovedora película? A mí todo, yo no soy objetiva. No, a mí me gusta mucho cómo Sara, lo veremos en siguientes programas, poco a poco se va dando cuenta de su mediocridad y de que ha estado viviendo su vida pensando en ella misma, y la edad no es excusa porque tiene un compañero enfrente que ha pensado siempre en los demás y eso le configura la vida a partir de ese momento para siempre. Paloma Niño ya está pidiendo la película, vaya, te la pasaremos. Sí, hay que verla. Estaba pensando en lo que hemos hablado antes también, comentando un poco lo de Platón, de que no nos hemos de quedar solo como en la cabeza, en la razón, sino abrir el corazón, y que hay cosas que solo se explican desde esa apertura de corazón. Y entonces es lo que hizo este niño, ¿no? Este niño pues quería llevarle el cuaderno porque ahí no pensó mucho con la cabeza lo que podía pasar y las consecuencias, sino que se dejó llevar por el corazón, ¿no? Luego eso mismo le hace a lo mejor cerrarse porque ha querido ser bueno, ha querido hacer una obra buena y sin embargo pues le ha venido esa paliza y pues necesita tiempo, ¿no? para pensar, pero veía eso también, la apertura del corazón y también en lo de la luz, ¿no? Que al final cuando sigues teniendo bondad con todo lo que te están haciendo a ti, pues estás manteniendo esa luz y esa luz solo la mantienes con el corazón, o sea, no de otra manera. Hay que decir en cualquier caso, como la madre de Julien le dice a Sara, que el real niño no se enfada tanto con la niña, sino consigo. O sea, lo que le da pena es que ella le haya visto tan débil. Sí, de hecho lo vamos a ver en siguientes Ya lo veremos, cortes. pero esto también tiene mucha importancia, porque nos cuesta dejarnos querer. Y por ese Jesucristo que nos ha redimido, que nos vea débiles y pecadores como a San Pedro, y hay que ser humilde para acoger esa debilidad. Bueno, pues el Señor es el que realmente cumple todo lo que hemos dicho, desde la canción de Dinah Washington, la película, por supuesto la conversión de Andrea Payán. Hay alguien que te cambia la vida en un instante, ese instante de la resurrección. Ha resucitado, Paloma. Sí, vamos a escuchar una canción de Kairi Márquez, que es una cantautora de música católica contemporánea, nacida en la República Dominicana, aunque actualmente vive en Atlanta, y su ministerio musical se enfoca principalmente en la adoración eucarística. Comenzó su camino musical a los 16 años, lleva ya mucho tiempo, además de su carrera, pues es esposa y madre de 3 hijos, y ha participado en eventos de gran relevancia, como por ejemplo la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en 2019. Vamos a escuchar una de sus canciones, Ha resucitado, que fue lanzada en abril de 2024. Ha vencido la muerte, la ha vencido en la cruz, triunfa sobre las tinieblas, la luz, la piedra removida, en el sepulcro estaba. Entraron pero no hallaron al muerto que buscaba. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es Rey, victorioso por siempre. Por siempre. Abre el camino a la vida eterna de la esclavitud del mal. Cristo nos libera, ha resucitado, ha resucitado. Ha resucitado, no ha evitado la muerte, ha pasado por ella, la ha vencido. La muerte está presente en la película y en la realidad que refleja la película de esa Segunda Guerra Mundial, de ese genocidio contra los judíos y tantos genocidios
de la historia, tanta injusticia, tanta muerte, pero ha vencido a la muerte. Y la luz, esa luz que se reflejaba ya, que daba destellos en Platón y en su maestro Sócrates, que tiene esa famosa frase: es preferible padecer el mal que cometerlo. Y así iluminaba esas conciencias de esos griegos, esa luz que también iluminaba a la familia judía de Sara, esa luz que se convierte en esplendorosa en Jesucristo, que ha muerto por cada uno y ha resucitado para darnos la esperanza de la vida eterna. Ya no soy esclavo del pecado, soy libre, Jesús ha resucitado. Y esa resurrección vivida en cada uno de nosotros se nos aplica al bautismo. Ese bautismo que ha recibido Andrea Payán, esa conversión, ese pasar de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a la luz de Cristo. Soy libre. El Señor te quiere liberar de todas tus esclavitudes. Por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es Rey, victorioso por siempre, por siempre. Esta película, la de la historia, termina bien, aunque pasemos por el mal, aunque le den esa paliza al pobre Julien, y no contamos más cosas para que la veáis. El mal existe, pero el bien es superior. La gracia, la misericordia, la victoria de Cristo y de María. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Estamos en mayo, estamos en la campaña de mayo, acordaos, de Radio María también, en vuestras oraciones, testimonios y donativos. Blanca Beca, espero que se repita esta tu maravillosa presencia en esta mesa. Lo intentaremos, por supuesto. Muchas gracias. Paloma Méndez, a seguir con la película para que lloren más nuestros oyentes. Que la vean, por favor, que yo no quiero contar el final sin que la haya visto todo el mundo. No, el final no lo cuentes. Hay que verla. Bueno, Paloma Niño, la semana que viene no va a ser el final, porque la semana que viene es 13 de mayo, que es el día clave de nuestra supermaratón. Ese día rezad porque no muera en el intento, porque empezaremos a las 8 de la mañana al micro, acabaremos a las 12 de la noche. Por tanto, en vez de este programa, a esa hora estaremos en directo en la campaña de la maratón para que la luz llegue a los países más necesitados del mundo de Radio María. Contamos con vuestra ayuda esta semana en la campaña para Radio María España, la que viene, como digo, para la maratón. Y a continuación, de nuevo, un programa de búsqueda de la luz, ¿verdad? En busca de sentido con Bárbara Meca. Pues gracias a Paloma Méndez, Paloma Niño, Blanca Beca. Y adelante, queridos oyentes, hasta cuando Dios quiera, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.